Y en este segundo bloque de MD Noticias estamos recibiendo con muchísimo gusto a Carlos De Masi, profesor de historia, historiador, bueno, puedo decir muchísimas cosas, pero siempre buenas. Ha seguido, siempre buenas, ¿no? Exactamente. Pero De Masi, usted es una referencia, pero sobre todo, a pesar de que no sigue dando clases, pero sigue siendo referencia. Bueno, a ver, regularmente no estoy dando clases, pero, digamos, sigo en actividad. O sea, puedo elegir los cursos que quiero dar, puedo elegir los temas. Hermoso. Cursos cortos. Me divierto. Bueno, me parece muy bien, época de disfrutar y que la gente aproveche también su conocimiento. Y hoy es un día que, bueno, estamos a 52 días del golpe de Estado, ¿no? 52 años del golpe de Estado, vamos a decirlo bien. Y siempre es buen momento para recordar lo que pasó, lo que se gestó, porque a veces da la sensación de que se está construyendo un nuevo relato que vamos a hablar enseguida nada más. ¿Qué puede destacar en la previa, ¿no? Porque fue un golpe a plazos? Sí, fue un golpe en tramos. Esa es una de las cosas, las peculiaridades del golpe de Estado en Uruguay, y es que no es, digamos, nosotros no tenemos un helicóptero que se lleva a la presidenta o los tanques bajando por la avenida rumbo a la Casa de Gobierno como en Brasil, o los aviones bombardeando la Casa de Gobierno como en Santiago. Acá tenemos un golpe en tramos, digamos, en partes. Una parte en febrero, una parte en junio y una parte en diciembre, donde, digamos, cuando se instala el Consejo de Estado propiamente se crea una nueva institucionalidad, se completa, digamos, esa nueva institucionalidad, y a partir de allí sí uno puede decir, bueno, claramente estamos en dictadura. Esa zona difusa de la dictadura nos lleva a, por ejemplo, empezar a ver que cuando uno empieza a mirar los antecedentes del golpe de Estado, siempre termina arrancando desde el año 68, que muchos dicen, no, había democracia plena. No, en el año 68 ya había problemas que terminan desembocando en 1973 con el golpe de Estado. ¿Y cuáles son esos problemas centrales que usted identifica? Bueno, el primer problema que uno señala en el año 68 es que la vigencia de la Constitución queda prácticamente suspendida. En junio del 68 se establecieron medidas prontas de seguridad y prácticamente no se levantaron. Si bien es cierto que, digamos, en algunos tramos entre marzo, abril y junio de 1969 las medidas de seguridad represivas no estaban vigentes, en realidad la represión seguía igual que antes, solo que sin las medidas se reimplantaron en junio del 69 y ya no se sabe cuándo se levantaron, prácticamente, porque ya se pegan con la dictadura y se unen con la Ley de Seguridad del Estado y con todas esas medidas que después se aplicaron todavía por el Parlamento y que después se aplicó la dictadura. Eso le iba a decir, con la anuencia del Parlamento. Sí, esa es otra de las cosas que es interesante, es decir, el Parlamento no estuvo a la altura, no, digamos, uno comparaba, y eso lo hizo un poco implícitamente el semanario Marcha, que en julio de 1973 publicó en Cuadernos de Marcha el debate de la madrugada del 31 de marzo de 1933. ¿Qué había hecho el Parlamento el 31 de marzo de 1933? Previo al golpe de Gabriel Terra, exactamente. Y esa sesión había empezado el 30 de marzo a las 10 de la noche, terminó el 31 de marzo como a las 6 de la mañana, y fue una sesión activa. Allí había, allí el Parlamento se enfrentó a Terra y levantó las medidas de seguridad, lo cual determinó que Terra diera el golpe de Estado. Bueno, ese Parlamento no tiene nada que ver con este. El Parlamento, fíjate que la sesión final del Parlamento, esa que está grabada, que tiene esos discursos tan buenos, además que después resultaron tan consecuentes, Ferreira Aldunate, Enrique Rodríguez, exactamente, toda esa gente, prácticamente hubo que llamar a un senador que estaba con gripe para que se sentara para completar el quórum. Había senadores, había representantes que estaban en el Parlamento y no fueron, no se presentaron, no asistieron a la reunión, ni siquiera fue una reunión de la Asamblea General, fue una reunión del Senado con quórum mínimo. Cuando uno ve que Ferreira Aldunate termina su discurso, golpea en la mesa, se levanta y se va, en ese momento la sesión quedó sin quórum. Si hubiera habido que votar algo, se terminaba la sesión. Es decir, ahí en este Parlamento, no solo que votó todas esas leyes, sino que además en el momento de que se produce el golpe, el Parlamento prácticamente desapareció. Quedaron parlamentarios, no el Parlamento. También como antecedente estamos hablando del desafuero de Erro, ¿no? Claro, esa era la previa de esto, que fue un episodio muy
que está un poco olvidado, que me parece que conviene recordarlo porque tensó al máximo las relaciones entre los militares y un sector de la política y que es el antecedente inmediato del golpe de Estado. Los militares querían que el Senado votara el desafuero del senador Erro para juzgarlo por la justicia militar. Los fundamentos para la decisión eran muy relevantes, pero los legisladores se dieron cuenta de que en realidad el problema no era Erro, sino que si cae Erro, después empezaban a venir solicitudes de desafuero de todos los demás, y que había que cortar eso de alguna manera. Bueno, hubo un largo debate, y fíjate que el 20 de junio, una semana antes del golpe, el desafuero de Erro es descartado por un voto de diferencia. O sea, que no es que la clase política dijo, no, esto va, estamos defendiendo la democracia, no podemos aceptar esto. No, había casi la mitad de la Cámara de Diputados estaba dispuesta a aceptar el juicio político a Erro. Lo cual muestra también dos cosas. Por un lado, digamos, la dificultad que le costó a ese Parlamento poder enfrentar el autoritarismo, y por otro lado, lo importante que era para el Poder Ejecutivo de la época conseguir ese punto, porque una semana después prácticamente se produce el golpe. Claro, un golpe que se produce en junio cuando ya estaban presos todos los, los cabecillos, las cabecillas de la guerrilla. De hecho, es eso, permitime que te interrumpa, pero en octubre de 1972 las Fuerzas Armadas habían publicado un informe, se llama 7 meses de lucha antisubversiva, donde prácticamente muestran que el MLN está desmantelado. No lo dicen en ningún momento, hemos desmantelado el MLN, pero uno dice, bueno, hay 2000 y pico de detenidos, hay unas decenas de fugados, hay unas decenas de muertos, no te puede quedar nada del MLN. Hay un informe sobre cuáles son los arsenales que se capturaron, los lugares de refugio que cayeron en poder de las Fuerzas Armadas, es decir, del MLN prácticamente operativo ya no está. Desde octubre del 72, el golpe es en junio del 73. Claro, de todos modos hay un relato que, bueno, que choca, ¿no? Ahí porque dicen, bueno, los militares vinieron, digo, algunos dicen, bueno, atacar, digo, venían a defender la patria de la guerrilla cuando la guerrilla ya estaba el tema de encerrada, ubicada, y los que estaban afuera. Dos usos, digamos, narrativos, de relato. Que se tienen hasta hoy. Exactamente, que incluso algunos han surgido, porque en aquella época nadie los hubiera dicho. La idea de que el golpe se debió a los Tupamaros, ahora está, en un principio era porque estaban los Tupamaros, después la narrativa se corrigió un poquito, decía, los Tupamaros tuvieron el efecto de que los militares salieran de los cuarteles y eso ya despertó a la fiera. No, en otros lugares los militares han salido a reprimir esto y han vuelto a los cuarteles sin ningún problema. Y acá pasó eso, no tienen que ver las dos cosas. Y la otra es la CNT, la izquierda, el Frente Amplio, el Partido Comunista, todos aquellos que la izquierda, que era en aquel momento el 18% del total del electorado y el 18% del Parlamento, parece que tenía tanto poder como para desestabilizar de tal forma la situación que el otro 82% no podía, digamos, hacer nada para impedirlo, lo cual, digamos, suena excusa, ¿no? Sobre todo porque, digamos, uno no veía esas explicaciones en aquel momento. Tampoco veía esas explicaciones, y esto es interesante, en 1985. Luis Eduardo González hizo su tesis de doctorado sobre la democracia uruguaya, hizo unas entrevistas a los legisladores electos en 1984, que asumían en el 85, y la inmensa mayoría de ellos decían que la causa del golpe de Estado había sido el comportamiento de la clase política, que era lo que estaba en el sentido común de la época. Lo que te decía hace un rato, cómo se comportó el Parlamento, las leyes que votaba, sus ausencias cuando tenía que tomar decisiones importantes, la vigencia de las medidas de seguridad sin que la Asamblea General tomara posición sobre ellas, cuando se supone es la que tiene que decir. Bueno, todo el mundo entendía en 1985, todavía, cuando ya había años del golpe de Estado, que la clase política era la principal responsable. Y esto tiene respaldo teórico, tiene respaldo académico. Juan Lins, un teórico, bueno, fue profesor de Luis Eduardo González en la Universidad de Yale, es español, y Juan Lins decía, cuando se produce un golpe de Estado, la principal responsable es la clase política. El comportamiento de los partidos políticos es lo que provoca de forma más directa el golpe de Estado, lo cual es razonable, porque después de todo el golpe de Estado es un fenómeno político, no es un fenómeno ni social ni policial. Pero, digamos, esos relatos cambian un poco esa configuración del pasado. Claro, y ahora tampoco a veces hay un mea culpa y surgen nuevos relatos con el riesgo, porque se ve también
en la región o en el continente de Claro. una vuelta de ola de la derecha, parece que sucesión de estados de golpes o dictatoriales. Claro, o por lo menos estados autoritarios. Aún electos. Exacto, una situación como la que se vio acá entre el 68 y el 73, es decir, digamos, es una democracia que funcionan los mecanismos electorales, etcétera, pero en la práctica la vigencia de la Constitución en la parte garantista no funciona. Allí hay, digamos, cosas así que son, no hubo, como tú decías, un mea culpa, no lo hubo. Además, no solo no hubo mea culpa, pero en cambio, quienes parecen tener la mayor cuota de responsabilidad, por gran mayoría, le reclaman un mea culpa los que no tienen. Hay allí, además, un uso bastante poco, digamos, poco académico, por ser fino, de un editorial de Carlos Quijano de febrero de 1973, donde Quijano advierte, digamos, los peligros de un golpe de Estado militar y los peligros que encerraba la situación de febrero, contra la opinión digamos, que terminó al final siendo la del Frente Amplio, de abrir una expectativa, en algún caso incluso las editoriales del Partido Comunista están publicados en el cuaderno de marcha, dicen, bueno, con los militares podemos entendernos, etcétera, etcétera. Bueno, el cuaderno de marcha no publicó el editorial del País, ni el editorial del diario Acción, que dirigía Jorge Valle y el doctor Sanguinetti, ni el diario La Mañana. Es decir, no publicaron lo que decía el resto de la prensa. El resto de la prensa hacía lo mismo. Claro. El resto de la prensa hacía lo mismo. Y le quería preguntar porque, digo, dentro de esos nuevos relatos que se instalan, ¿no? Algunos surgieron en el 85, otros siguen surgiendo, no puedo dejar de pasar de vista lo que pasó en el 2022, que se elimina la palabra terrorismo de los manuales de educación en nuestro país. Creo que luego fue cambiado eso. Sí. Fue un poco cambiado. Fue un poco cambiado. Bueno, sí, sí. Y además en la bibliografía, porque yo le iba a preguntar, ¿dónde uno se puede informar de eso? Sobre todo a gente que está estudiando, que también ahí uno de los episodios más claros fue cuando se elimina parte de la bibliografía, que lo tiene usted como sí, fue uno de los protagonistas. El honor de eliminarlo, ¿no? De exactamente, la currícula, de singularizarme de esa manera. Sí, ese fue un episodio, digamos, no porque me hubieran eliminado de la bibliografía, eso es importante, es decir, los profesores leen aquellos libros que consideran les sirven para manejarse en su clase, y eso lo decide cada profesor, es la autonomía docente. Es la libertad de cátedra. Que un libro esté o no esté en la bibliografía es irrelevante. Si el profesor lo quiere utilizar como base para su clase, lo va a usar. E incluso es particularmente peligroso que el libro esté, peligroso para el autor del libro, ¿no? Claro. Que esté así como diciendo, este es el libro que hay que manejar, porque puede ser utilizado justamente en la clase para hacer una lectura crítica del libro. En vez de quedar allí en un momento y decir, bueno, vamos a leer lo que dice este libro y empezar a hacer una lectura crítica, digamos, que es más serio, importante, digamos, para el libro, que dejarlo así nomás pasar como si tal cosa. Pero allí, sobre todo, lo que mostraba era el gesto represivo, es decir, la intención de volcar, digamos, lo que se vio, y digamos, pareció que era cierto, porque después se corrigió, una intención de volcar una determinada mirada sobre el relato. Como tú decías, desaparecía el terrorismo de Estado. El terrorismo aparecía vinculado con la guerrilla y la represión. Y no, el terrorismo de Estado es la represión, no es la guerrilla. No confundamos las cosas. Digamos, la idea de que había sido una dictadura militar, cuando en realidad la participación civil fue muy relevante en el golpe de Estado. Bueno, el golpe de Estado, de hecho, lo da Bordaberry, que es un civil. Digamos, entonces, toda esa mirada como diciendo, bueno, acá, digamos, lo que tenemos es una sociedad que vivía feliz, entonces se produce un movimiento terrorista de carácter guerrillero, generó la reacción de otro terrorismo de carácter estatal, como si fuera igual, y el resultado es el golpe de Estado. No, eso es imposible, eso no puede funcionar. ¿Se volvió a esos términos? ¿Se volvió a recuperar? Bueno, con esto en 30 segundos, porque tenemos que cerrar. En 30 segundos, parcialmente. Es decir, si bien es cierto que en la enumeración del programa el terrorismo de Estado desapareció, entre las tareas, entre los conceptos a manejar, apareció terrorismo de Estado. Aquí, muy gracioso, el País de Madrid le dedicó un artículo a esto y dice, el gobierno, la autoridad de la educación en Uruguay impide llamarle terrorismo de Estado al terrorismo de Estado. Era el titular de la noticia. Es decir, el terrorismo de Estado existe, bueno, está allí. La bibliografía se recompuso, entró algún libro mío, nada de lo que tenía que ver con la dictadura,
permanecieron los libros que habían incorporado, particularmente el libro del doctor Sanguinetti, que parecía haber sido, digamos, lo que estaba en la intención de incorporar en todo este manejo. Y bueno, y la situación quedó así hasta que entraron las nuevas autoridades. Y ¿Ya habló con Chirichi para ver si se restablece y se cambia eso? Bueno, tal vez podría ser un buen momento. Carlos De Masi, gracias por estar. Bueno, un gusto por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Por favor.